A los centros, por favor, que ya estáis conectados, que habéis sido algunos muy puntuales, cosa que agradezco muchísimo, que tengáis los micros apagados, tenéis la oportunidad de hacer preguntas a través del chat, yo iré tomando nota y cuando Javier termine os iré dando la palabra en el orden en que hayáis hecho las preguntas. Faltan algunos centros, he dado un aviso por la lista de difusión, no sé si me van a ver, pero bueno, me imagino que irán entrando o estarán con el cambio de clase o lo que sea. Voy a presentar muy brevemente a Javier, que me he hecho aquí una chuleta para presentároslo. Bueno, Javier Salas es periodista especializado en información científica, tecnológica y medioambiental. En la actualidad trabaja en materia, en la magnífica sección de ciencia del periódico El País. Antes trabajó en la web de informativos Telecinco, coordinando la sección de Cultura, Ciencia, Tecnología y Reportaje. Posteriormente participó en el equipo fundador del periódico Público, en el que trabajó durante más de 4 años hasta su cierre. En el diario El País se ha encargado de informar sobre los problemas relacionados con las pseudociencias y el controvertido papel de las redes sociales, entre otros asuntos. Espero que la reseña que he buscado sea correcta, Javier, si no tú me corriges, que no hay ningún problema. Tienes la palabra. Encantada de tenerte y mil gracias por estar con Diverciencia. Muchas gracias a ti, Ana, muchas gracias a todos vosotros por tenerme aquí, por haberme invitado. La verdad es que es un lujo, es un placer poder hablarle a las nuevas generaciones, a tanta gente que va a construir este país y formar un poco parte de su formación. Pero bueno. Por ahí hay alguien. Por favor, los micros. Exagerado. Por favor, los micros tienen que estar apagados. Los micros, vale, Javier, perdona. No pasa nada, no pasa nada, son cosas que pasan. Pues voy a aprovechar para haceros a dar una charlita muy sencillita, explicando un poco cómo es nuestro trabajo hoy en día, ¿no? Lo que voy a contar es más específico de lo que es mi trabajo como periodista científico, ¿no? Dedicado a informar de ciencia, que hacíamos antes de la pandemia, hacíamos de todo, desde, pues no sé, descubrir planetas a comportamiento animal o cosas así, y ahora pues llevamos un año y pico, como podéis imaginaros, dedicados casi en cuerpo y alma a la maldita pandemia, pero bueno, también aprendiendo mucho. Por favor, los micros. También aprendiendo mucho y ayudando también a que la gente tenga herramientas para saber, digamos, manejarse en estas condiciones tan terribles en algunos casos, ¿no? Poder ayudaros a la gente en general a que entienda cómo se transmite el virus o cómo poder combatirlo o que nos podemos fiar de las vacunas o cosas así, ¿no? Así que voy a compartir mi pantalla para contar algunas de estas anécdotas de las que venía hablando. Creo que se me ve, ¿no? Sí, Javier, sí. Vale, pues ahí estamos. Perfecto, ahora, perfecto. Pues mira, como decía Ana, yo empecé trabajando hace más de 15 años en la web de informativos Telecinco. Y en aquel momento lo moderno era, digamos, estos sistemas que habían desarrollado. Teníamos un programa que nos permitía mandar las noticias por SMS y al teletexto, que probablemente a todos vosotros os parezca una cosa muy marciana. En aquel momento era una cosa terriblemente innovadora, que podemos mandar un SMS con una noticia de impacto, ¿no? Una última hora, a estos cacharros que teníamos antes, estos móviles Nokia, que evidentemente no tenían ni pantalla táctil ni nada de eso. Y en aquel momento nos parecía bastante loco que la gente pudiera querer enterarse de las cosas por el móvil. Y como veréis ahora, pues todo el mundo se informa por el móvil hoy en día, ¿no? Luego entré a trabajar en el periódico Público, que en aquel momento era básicamente un periódico de papel, tenía una sección en la web como casi todos, pero no era lo importante era el periódico de papel que sacábamos. A muchos de vosotros os sorprenderá, pero en aquel entonces, estoy hablando de 2007, 2008, 2000, hasta 2012, ese periódico, como la mayoría en ese momento, se organizaba de la siguiente manera. Nosotros hacíamos noticias pensando en el periódico de papel, una cosa que iba a salir a la mañana siguiente y que se iba a comprar en los kioscos, perdón. Entonces nosotros hacíamos nuestras noticias, las componíamos en las páginas y
y luego había una pequeña sección dentro del periódico que se dedicaba a volcar, a hacer una selección de las noticias que más le interesaban, volcarlas a Internet, ¿no? Digamos que había una sección que se dedicaba a seleccionar las noticias, las mejores noticias del periódico para volcarlas en Internet. Una cosa que ahora suena bastante marciana. Luego cuando nos echaron del periódico, porque el periódico cerró y bueno, cosas de estas que pasan, que ya os enteraréis cuando entréis en el mercado laboral, pero son cosas de las que se puede remontar, como veréis. Nos echaron del periódico y montamos una pequeña web o un microsite que se llamaba de solamente en Internet, claro, dedicado a información científica. La gente que hacíamos, el equipo que hacíamos la sección de ciencia en público, decidimos lanzar esta web para hacer información científica exclusivamente. Y al cabo de un par de años entramos a formar parte y ser del país y ser la sección de ciencia del periódico, ¿no? En aquel momento justo en el país estaban haciendo la transición contraria a lo que os comentaba antes, ¿no? Digamos que en aquel momento lo importante era, se daban cuenta ya de que lo importante era lo digital y entonces se trabajaba, como se sigue trabajando ahora, que es todos los periodistas estamos dedicados a hacer noticias pensando en Internet. En cuanto lo tengo, lo vuelco a la red y luego hay una pequeña sección de gente que se dedica a escoger algunos contenidos para volcarlos al periódico de papel, al periódico que va a aparecer en la mañana siguiente en los kioscos, ¿no? Digamos que en unos pocos años se ha dado la vuelta todo a la forma de trabajar en las redacciones de los periódicos, ¿no? De ser lo más importante el producto de papel a ser lo más importante tener bien actualizada la web con las noticias de última hora, ¿no? Y en ese contexto es en el que trabajamos nosotros. Yo me dedico a hacer periodismo de ciencia y yo compito, por así decirlo, ¿no? Para que la gente lo entienda, nosotros tenemos que conseguir que la gente nos lea. Vosotros estáis con el móvil y estáis con el Facebook, estáis con el TikTok, estáis con muchas cosas, con el WhatsApp, por supuesto, y nosotros necesitamos que durante 5 minutillos nos prestéis atención para leer nuestras noticias, ¿no? Entonces nosotros competimos con todo eso que hay ahí, ¿no? Con todas esas otras aplicaciones que tenéis en los móviles, pero también competimos con las noticias de nuestra propia web, ¿no? Yo me dedico a hacer noticias de ciencia y cuando la gente entra en la web del país.com, pues va a buscar cómo ha quedado el Madrid o cómo está la última polémica política o cómo va la pandemia, lo que sea. Yo tengo también que tratar de interesarle a esa gente que entra para informarse, ¿no? Para hacerse una idea en general de lo que está pasando. Y por eso, digamos que es uno de nuestros grandes retos atraer a los lectores, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Que nos lean. Por eso estamos entrando en nuevas narrativas, que lo llamamos, ¿no? Ya no es solo que yo me escriba un texto, escribo ahí un chorrazo con muchas letras y mucha información y la gente se lo tiene que leer. Intentamos hacer cosas distintas, ¿no? Como esto que luego comentaré un poco más adelante, utilizar imágenes, visualizaciones, infografías para que la gente le resulte más fácil enterarse de, por ejemplo, en este caso, hablando de cómo se podría propagar el coronavirus, ¿no? Que hablando, gritando se propaga más. También lanzamos nuevas cosas, como por ejemplo esto que llevamos el boletín de materia, es una newsletter que mandamos todos los sábados con un resumen de la semana para que si no has tenido tiempo de estar metiéndote en nuestra sección a diario, pues de un vistazo puedas enterarte un poco de lo que ha sucedido durante la semana en el campo nuestro, ¿no? En la ciencia. Pues yo qué sé, si ahí tenemos un robot en Marte o cómo está la actualidad de la pandemia, cosas así, ¿no? Digamos que es una manera de llevarle a la gente, de llevaros a la audiencia las noticias a vuestra bandeja de entrada y así pues no os tenéis que molestar en ir a la web nuestra, sino que digamos os lo mandamos directamente a casa. Y eso también implica que nosotros ahora los periodistas estamos empezando a ser un poco como en las películas, este niño que reparte, en las películas antiguas, este niño que reparte el periódico por ahí va gritando extra, extra. Pues a nosotros nos toca un poco hacer eso, ¿no? No solo escribimos la noticia, sino también, ahora ya nos toca también difundirla, ya no tenemos ese antiguo cauce que era el de que la gente iba a los kioscos y lo compraba, ahora vosotros no compráis un periódico jamás, como es natural, y os enteráis de las cosas por internet, entonces nosotros tenemos que ir un poco a buscaros, ¿no? Con esto, un boletín o en redes sociales y demás. Por eso digo que muchas veces nosotros somos un poco como Brad Pitt, no en lo guapos, sino en que Brad Pitt una vez termina su película, sabe que luego tiene que dedicarse a promocionarla, ¿no? Su trabajo de actor es actuar en la película, pero una vez la ha terminado,
luego se tiene que dedicar a promocionarla. Pues es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nosotros terminamos de escribir nuestra noticia y luego nos tenemos que dedicar un poco a promocionarla en redes sociales y demás o en boletines para que la gente las lea. Por eso para nosotros es importante nuestra comunidad, que tenemos un montón de seguidores, y esto no es simplemente para sacar músculo, decir, mira, tengo muchísimos seguidores y tal, sino porque es la manera de conseguir que nos leáis, porque nosotros sabemos que los lectores estáis ahí, en las redes sociales. Estos son datos de España, que es uno de los países, si no el que más en muchos ámbitos, de los que más se informa a través del móvil. Los datos en el país son altísimos, el 80% por ahí de la gente se informa a través del móvil, a través de las redes sociales. En concreto, España es uno de los países del mundo que más se informa a través de redes sociales. Seguro que vosotros utilizáis Facebook o Instagram o alguna de estas. También seguís alguna cuenta de alguna noticia, de alguna web de noticias para enteraros de las cosas, ¿no? Digamos que ya sabemos que la gente está ahí, entonces nosotros le tenemos que llevar la información hasta allí. Antes lo hacíamos con el kiosco y ahora lo hacemos en redes sociales. Pero esto, claro, no somos nosotros los únicos que lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Y por eso os traigo esta imagen, que no sé si reconocéis a alguien. Esto es la edición de los medios de hace un par de años. Ahí, ganando premios junto a Juego de Tronos y cosas de esas, estaba esta gente. Y el año pasado, y hace un par de años, esta gente que, ya te digo, codeándose con todas estas estrellas de Hollywood y de las grandes series y demás, pues esta gente son la gente que se dedica a hacer la comunicación de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, que ya ganan Grammys Emmys como las grandes cadenas de televisión, porque ellos se dedican a hacer directos maravillosos, películas espectaculares, de todas las cosas que organiza la NASA con sus lanzamientos y demás, hacen cosas tan espectaculares que ya están en ese nivel de HBO y estas grandes cadenas haciendo unos directos y unas visualizaciones y demás espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que no tienen que utilizar, como siempre utilizaban, el canal de los medios de comunicación, el canal de los periódicos para llegar a la gente, sino que ellos tienen su propio canal de YouTube y no les hace falta hablar con los medios, ¿no? Digamos que ellos ya se dirigen directamente a su público. Y esto también pasa con los científicos. Los científicos ya saben colocarnos titulares, como quien dice, ¿no? Este es un Juan Luis Arzuaga, que es uno de los directores de Atapuerca, este yacimiento arqueológico tan importante que tenemos aquí en España, que sabe crear este tipo de titulares, ¿no? El último estudio que habían publicado utilizó esta metáfora, dijo que aquello que habían encontrado con los neandertales era como el Juego de Tronos del Pleistoceno, y todo el mundo tituló por ahí. ¿Por qué? Porque él sabe cómo generar atención de los medios y los medios sabemos cómo aprovechar esa atención. Digamos que muchas de esto que decimos de que es un titular sensacionalista, un titular vistoso. A veces no hay que llegar a ese punto, pero siempre hay que hacer este tipo de guiños, ¿no? Para que la gente nos quiera leer. Esto es una cosa que en Atapuerca, en ese yacimiento del que os he hablado, lo hace mucho. Los lagos que van haciendo allí en el yacimiento, de huesos o de lo que sea, van poniéndole nombres atractivos para, por ejemplo, este pie le llaman Vicente del Bosque o llaman Miguelón a un homínido y demás, para conseguir salir un poco de sus fronteras habituales, ¿no? Para que las noticias del yacimiento no se las lean solamente los frikis que les interesa la ciencia, sino, por ejemplo, esta noticia que es del Marca, ¿no? En el Marca sale una cosa de huesos de Atapuerca, ¿no? Y otro tipo de científicos mediáticos, ¿no? Stephen Hawking, que seguro que os suena porque se convirtió, digamos, en un personaje de la cultura pop, salían los Simpson y salían cosas así, que tuve la oportunidad de entrevistarle hace unos años. Claro, generaba un poco al entrevistar a un personaje así, esto fue al sur de Tenerife, le sacamos a una playa en Tenerife para hacerle esa foto que veis, que claro, la playa al sur de Tenerife, como es natural, está llena de guiris, que lo último que esperaban era encontrarse a Hawking por allí merodeando, y a mí me tocó ahí hacer un poco de pinche el fotógrafo, como me veis ahí sujetándole la cámara al fotógrafo, pero también un poco espantando a los guiris que querían acercarse a decirle cosas a este científico tan famoso, y bueno, nos costó un poco la experiencia, pero
pero fue muy entretenido y fue sobre todo muy, muy ilustrativo de lo que sucedía en ese caso, ¿no? Que es un científico que había también traspasado las fronteras de la ciencia y se había convertido en un icono pop, en una persona muy, muy reconocida, muy querida por todo el mundo. Como os decía Ana antes, yo muchas de las cosas que hago se dedican a hablar de las pseudoterapias, de cosas estas en las que a veces creemos que no son muy recomendables, como pues no sé, el terraplanismo, que en principio no es muy dañino, pero bueno, es una idea completamente confundida de la realidad, de gente que cambia sus tratamientos médicos por cosas que no sirven para nada, de, por ejemplo, ahora con respecto a las vacunas contra la COVID, de los recelos que estaban surgiendo de determinada gente porque creían que iban demasiado rápido, que podía tener algún tipo de truco el asunto. Y siempre es importante estar un poco atento a este tipo de fenómenos porque luego de eso depende un poco nuestra convivencia en sociedad, ¿no? Digamos que este pensamiento conspiranoico de pues, la vacuna es mala porque se la han inventado a posta para hacernos lo que sea. Esto luego puede ser un problema, como estamos viendo ahora, ¿no? Si la gente recelara de las vacunas, no podríamos llegar a esa inmunidad de grupo, que seguro que se han contado de qué va, y entonces no podríamos salir de la pandemia, ¿no? Por eso muchas veces nuestra labor en este caso es combatir esas pseudociencias, esos bulos, esas mentiras que circulan por ahí, para conseguir, digamos, convivir en sociedad mejor, ¿no? Pero también me dedico a otras cosas. Estas son mis tres últimas noticias. Que hablamos desde pues, cohetes, de antropólogas que tenían a sus hijas en medio del Amazonas, o de, o de lo que hemos aprendido, ¿no? Esta última noticia que se veía abajo, lo que hemos aprendido ahora gracias a la COVID, de cómo se transmiten las enfermedades infecciosas, que el aire desempeña un papel más importante del que pensábamos, ¿no? El hecho de que, pues eso, las aulas tienen que estar bien ventiladas y cosas de esas. Pero a mí lo que más me gusta escribir es sobre animales, sobre todo sobre grandes simios como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos, que para mí son los favoritos porque son muy pacíficos y les gusta mucho arreglar las cosas con sexo en lugar de arreglar las cosas con violencia. Justo ahora estoy escribiendo, lo que estoy preparando ahora, que lo veréis mañana o pasado, es una noticia sobre bonobos y es, digamos, que es lo que a mí más me mola y que además a la gente también le gusta porque siempre tienen bastante éxito entre la audiencia. Pero también tenemos una ventaja, que es que nuestra materia prima, por así decirlo, son gente de ciencia, gente de medicina, que son gente bastante fiable, entonces muchas veces aprovechamos las cosas que ellos van contando en redes sociales, como por ejemplo este caso, un médico que denunciaba un caso terrible de una mujer que había renunciado a su tratamiento creyendo en pseudoterapias, ¿no? En falsas terapias, para nada. Y claro, como son gente de fiar, pues pues podemos aprovecharlo, ¿no? Pues vemos que ha escrito un tuit en Twitter y podemos llamarle y decirle, oye, cuéntame esto un poco más y hacer la noticia, ¿no? O sea que también estamos pendientes de las redes sociales para hacer noticias, pero sin olvidar que las redes sociales tienen, digamos, un reverso tenebroso, tienen una parte negativa que es bastante peligrosa, que es la desinformación, ¿no? Antes lo he comentado un poco. España, os decía antes, es uno de los países que más se informa a través de redes sociales. Portugal también es uno de los países más preocupados, que es lo que comentaba este estudio, es uno de los países también más preocupados por la difusión de desinformación, de noticias falsas en estas redes, ¿no? Digamos que Brasil, España somos de los países que más utilizamos las redes sociales para buscar noticias o para ver noticias. Y claro, y también por allí circulan muchos más bulos. ¿Por qué? Pues porque eso también está muy estudiado. Los bulos circulan mucho mejor que las noticias veraces, ¿no? Los bulos, como suelen apelar a sentimientos, a emociones, pues desde con carga muy negativa, como emociones racistas, por ejemplo, o a emociones todo lo contrario, emociones que nos hacen sentirnos mejor y demás. Siempre son este tipo de bulos este tipo de informaciones y demás las que mejor funcionan, ¿no? A la hora de se retuitean más, se comparten más en Facebook, vuelan como la pólvora corren como la pólvora en WhatsApp y demás, ¿no? Digamos que los bulos siempre tienen mucho más impacto que las noticias reales. Y por eso hay que tener cuidado.
Y en esta circunstancia estábamos cuando llegó el coronavirus, ¿no? Que llevamos un año y pico combatiéndolo, también desde la redacción, intentando enterarnos de las cosas para ayudarle a la gente a comprender qué es lo que sucede. Se ha hablado mucho de los bulos y la desinformación que ha habido en esta pandemia, que definitivamente ha tenido un peso terrible, ha engañado a mucha gente ha desconfiado de las autoridades, ha desconfiado de la vacuna, precisamente por estos bulos que han corrido y demás. Pero aunque se habla mucho de esto, de Miguel Bosé y estos personajes famosos que decían cosas que no tenían nada que ver con la realidad, yo creo que no ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido nosotros en los medios de comunicación con respecto, digamos, a esto de la desinformación, porque estos al fin y al cabo son, podemos decirlo así, digamos, un pirao o alguien que tiene ideas equivocadas o como lo queramos definir, pero al fin y al cabo es una persona con mucha repercusión, pero una persona a la que normalmente no recurrimos para enterarnos de las cosas, ¿no? Digamos que un músico diga tonterías, tiene trascendencia porque tiene muchos millones de seguidores, pero no es a la persona a la que normalmente recurrimos para enterarnos de qué es lo que pasa con las medicinas o qué es lo que pasa con nuestra salud. Sin embargo, lo que sí que ha sucedido en esta pandemia es que muchas de las autoridades en las que nos teníamos que fiar, y hablo de presidentes de gobiernos como en Estados Unidos o como en Brasil, han sido ellos los que han generado esa desinformación, ¿no? Digamos que esto sí que ha sido un problema más grave, porque nosotros en lugar de tener que desmentir pues, a los clásicos difusores de bulos, a los típicos charlatanes y cantamañanas que quieren aprovecharse para vender su moto, para vender su remedio falso, lo que sea. En este caso hemos tenido un problema mucho más grave, que era que, es que desde los despachos de los gobiernos, desde los púlpitos de los presidentes del gobierno, se difundían medias verdades o directamente falsedades o ideas poco sólidas sobre cómo se podía combatir la pandemia y demás. Hemos tenido problemas, yo que sé, desde las mascarillas o, por ejemplo, aquí que se ve a Bolsonaro promocionando un medicamento que en realidad no servía contra el coronavirus y demás, ¿no? Digamos que eso sí que ha sido en realidad uno de los mayores problemas que hemos tenido a la hora de tratar la desinformación durante la pandemia, porque nos obligaba a, a decirle a la gente que sus propios gobernantes le están engañando, ¿no? Nosotros en Brasil tenemos muchísima audiencia en nuestra sección de Brasil, que está traducida al portugués, y teníamos muchísimas visitas desde ahí porque la gente estaba demandando información frente a las patrañas que les contaba su propio gobierno, lo cual es terriblemente irresponsable y ha generado mucho daño, ¿no? En Brasil. Yo, una de las primeras informaciones que hice para que veáis un poco cómo nos toca lidiar con estos asuntos, una de las primeras informaciones que hice, esto es a principios de marzo de 2020, las primeras noticias que hice sobre el coronavirus era diciéndole a la gente que dejara de leer el periódico, porque me había tocado hablar con un montón de psicólogos para ver cómo podíamos ayudar a la gente a manejarse la ansiedad que ya estaba empezando a generar las noticias de la pandemia, y arrancaba esa noticia diciendo, dejad de leer, si te pones de los nervios, si te da ansiedad, deja de leer, apaga el móvil, cierra la web del país y ponte a mirar por la ventana o a leer leer un libro o ver una serie, porque esto te va a generar mucho más estrés seguir leyendo cosas de la pandemia que es mejor que lo evites, ¿no? Digamos que incluso hasta ese punto hemos tenido que llegar, ¿no? A decirle a la gente que deje de leernos. Pero también hemos aprovechado para lanzar nuevas formas, como os explicaba antes, de contar las cosas, ¿no? Esto es una información que hicimos que ha recibido pues, más de 20 millones de visitas en todo el mundo, que era una manera de explicarle a la gente cómo se transmite el coronavirus en espacios cerrados, mal ventilados, ¿no? Digamos que cuando nos empezamos a enterar de que, esos contextos, ¿no? En los que estás en una estancia con más gente, ya sea un bar, ya sea el salón de tu casa o sea un aula, si no está bien ventilado aquello y la gente está gritando y demás,
el entorno se convierte en más contagioso, ¿no? Hablamos con un montón de expertos, estuvimos durante mucho tiempo trabajando con la gente de nuevas narrativas del predio, que nos permitía hacer estas visualizaciones de cómo funcionaba. No sé si, a ver, voy a ver si lo puedo abrir en la web para que lo veáis. Igual lo visteis porque la verdad es que tuvo un montón de visitas. Y tuvo tantas visitas que terminamos publicándolo en otros idiomas, ¿no? Nos lo demandaban de otros países, desde organismos oficiales. Hemos hablado con gente que estaba dedicados a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, de Alemania, de Suecia, de Polonia. De muchísimos países nos pedían esta visualización porque era una manera muy fácil de hacerle llegar a la gente esta idea, ¿no? De que hay que abrir las ventanas, dejar que corra el aire, o mejor todavía, salir a la calle, ¿no? Hacer las cosas en exteriores para evitar los contagios, ¿no? Entonces, al final terminamos esta información traduciéndola a un montón de idiomas, aparte de ceder los materiales a todos estos organismos de los que os hablo, porque digamos que era una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces, le cedíamos nuestros materiales a todo el mundo para que pudieran explicarle a la gente visualmente cómo se producen estos contagios y cómo se pueden evitar. Por eso os decía antes que nosotros también tenemos que ser un poco listos, ¿no? Yo me he dedicado toda mi vida a escribir, yo voy por ahí con una libreta y con un teclado, que es mi trabajo, pero ahora también tenemos que ser listos y pensar que la gente está con el móvil y mirando cosas y es mejor acercarle pues, ideas a lo mejor más complicadas y demás con ese tipo de visualizaciones, ¿no? Digamos que lo que se suele decir de una imagen vale más que 1000 palabras, a veces no, pero a veces sí. En este caso sí que era uno de esos casos en los que era mejor trabajar con imágenes, con una infografía, con un interactivo, para que la gente vea, le entre por los ojos cómo se producen los contagios y cómo los puede evitar, ¿no? Digamos que también hay que estar un poco al día de cómo funcionan las cosas, ¿no? Que eso es lo que comentamos. Esto es una cosa que nosotros hacemos desde hace tiempo. Esto es una visualización que hice hace ya unos cuantos años, más cerca de donde estáis, que se producían atropellos de linces, ¿no? De estos linces ibéricos que estaban protegidos y que era un problema que se produjeran tantos atropellos porque estaban muriendo un montón cada año, a pesar de todos los programas que hay para protegerlos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue ir localizando uno por uno dónde se habían producido todos esos atropellos y ahí se veía claramente que había 4 puntos negros en las carreteras andaluzas donde se estaban produciendo todos los atropellos, que coincidían, hablando con la gente sobre el terreno, coincidían con los sitios en los que pues, el vallado estaba mal o no había un paso que se había estropeado, cosas así, zonas en las que las autoridades tenían que intervenir y se veía muy claramente al localizar en un mapa de estos, un mapa muy sencillo, esos que da Google, que te permite trabajar con él fácilmente y gratuitamente y tal, y así pudimos localizar los puntos en los que se veía claramente los puntos en los que se producían los atropellos, ¿no? Eran 4 puntos donde se producían los atropellos mortales y así, ¿no? Llevábamos esa denuncia de los sitios en los que había que arreglar las carreteras y donde las autoridades debían trabajar, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea de que tampoco hace falta grandes herramientas, ¿no? Esto simplemente con los mapas de Google se pueden hacer cosas chulas, ¿no? Pero también nosotros también tenemos un problema, o digamos que también forma parte de nuestro trabajo, el hecho de que nosotros nos dedicamos a hacer periodismo. Nosotros no somos divulgadores, que supongo que habréis oído hablar. No, pero yo puedo conectarme. Pero cuando tú te tengas que conectar, llámame. Habréis oído hablar de los divulgadores, ¿no? Que hay algunos muy buenos en España que se dedican a explicar la ciencia, a explicar los pormenores de la ciencia. Ahora, por ejemplo, hay muy buenos divulgadores explicando cómo, pues, todas las cosas de la pandemia, del coronavirus, de cómo funcionan las vacunas y demás. Nosotros hacemos también eso, ¿no? Digamos, esa labor de explicar a la gente la ciencia, explicar a la gente
las cosas más básicas de la ciencia, por ejemplo, explicarle qué es un virus o qué es un coronavirus o por qué se contagia la gente y demás, que eso es una cosa, digamos, hay frontera entre la divulgación y la ciencia. Nosotros y el periodismo científico, perdón, nosotros como periodistas científicos también tenemos una obligación que es la de denunciar cosas, buscar noticias. Nosotros no somos, por así decirlo, cheerleaders de la ciencia. Nosotros no decimos, no salimos por la mañana a decir qué buena es la ciencia y qué bien está todo, ¿no? Nosotros también, nuestra obligación es denunciar cosas que están mal hechas. Por ejemplo, cuando el gobierno recorta en ciencia, entonces no hay suficiente dinero para los investigadores españoles para que hagan ciencia. O, por ejemplo, como en este caso, cuando tenemos un investigador en España que es fraudulento y que publica estudios falsos, con datos falsos, para engordar su currículum y hacer más carrera, ¿no? Digamos que también nuestro trabajo es ese tipo de situaciones, denunciarlas, porque los científicos, como cualquier otra persona, sucede con los, pues no sé, con cualquier otro campo de profesional, desde los futbolistas hasta los actores, pues hay tramposos, hay gente legal y gente honesta. Y también es nuestra labor cuando se hacen pues, trampa, por ejemplo, en ciencia se hace a veces trampa, pues también tenemos que denunciarlo, ¿no? Nosotros también tenemos ese momento incómodo de llamar a un científico a exigirle responsabilidades porque le hemos pillado haciendo trampas, ¿no? Por eso digo que nuestro trabajo es hacer periodismo, y igual que el trabajo de un periodista político es sacarle los colores a un político cuando miente, nuestro trabajo también es sacarle los colores a los científicos cuando mienten, o cuando, por ejemplo, ahora en la pandemia ha sucedido muchas veces el hecho de que se hayan publicado estudios que no están del todo atados, eh, se han dado por ciertas, se han dado por buenas novedades científicas que no estaban muy bien atadas, que no eran tan sólidas como algunos científicos nos querían hacer ver. Entonces, nuestro trabajo también no somos una simple cadena de transmisión de lo que nos diga un científico y nosotros lo publicamos. Nuestro trabajo también es, entre comillas, apretarle las tuercas a la gente que hace ciencia para conseguir la verdad. Y si un científico nos dice una cosa, nosotros vamos y hablamos con otra científica o con otra investigadora para que nos diga esto es así, esto no es tan así, yo no lo creo tanto, o sí lo creo, sí creo que tiene razón, o si eso coincide con mis datos o no coincide con mis datos, porque nosotros tenemos que valorar las cosas. Nosotros no podemos publicar lo primero que nos dice alguien, ¿no? Nuestro trabajo es peliagudo en algunas situaciones. Cuando estamos hablando del sexo de los bonobos, pues a lo mejor no es tan peliagudo, no es tan problemático si publicamos alguna noticia que no regulera, que no sea muy buena, pero cuando estamos hablando de la pandemia, cuando estamos hablando de la vida de la gente, tenemos que ser muy rigurosos y tener mucho cuidado de no publicar nada que no sea apropiado, que no sea cierto o que no esté bien atado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, gran parte de nuestro trabajo a lo largo de estos meses ha sido toda esa información que permanentemente salía, los estudios científicos, digamos, cogerlo con pinzas y mirarlo bien para llevaros, ¿no? Para llevarle a la gente, llevarle a la audiencia la mejor información posible que teníamos en el momento. Como vosotros sabéis, ha habido muchos cambios a lo largo de la pandemia. Ha habido cosas que al principio se decían que luego no fueron así, por ejemplo, con las mascarillas, o por ejemplo con lo que estábamos comentando antes de la transmisión por el aire del virus y demás. Son cosas que nos ha permitido vivir la ciencia en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Muchas veces la gente, el gran público, no era consciente de cómo funciona la ciencia avanza así, avanza a pequeños bocados, por así decirlo, y a veces damos un paso en falso, y lo bonito de la ciencia es precisamente eso, ¿no? Que el resto de la comunidad científica está ahí pendiente de, mira, este paso os lo habéis dado en falso, o esto que dijeron los científicos hace 2 meses, o hace 2 años, o hace 200 años, no era tan así, o era un error, o hay que darle una vuelta, y poco a poco se va ajustando nuestro conocimiento en la realidad. Digamos que la pandemia yo creo que ha servido para que veamos que la ciencia no son verdades absolutas, sino que es una manera de acercarnos a la realidad, ¿no? La manera más completa que tenemos de ir poco a poco descubriendo lo que hay ahí.
descubrir por qué la gente se muere con una infección. Pues ¿por qué? Porque era un coronavirus, porque era nuevo, porque no sabíamos cómo combatirlo, porque hacía falta medicinas, porque hacía falta investigar. Y son sus normas. Y ¿no? nosotros, Digamos que poco a poco, nuestro trabajo es el de ir acorralando esa verdad, ¿no? Hasta que al final salga a la superficie y podamos contarla, ¿no? Por un lado los científicos tratando de llegar a esa verdad y por otro lado nosotros, gracias al trabajo de la gente que hace ciencia, para poder transmitírsela a la población y que tengan, digamos, unas herramientas mejores para convivir. Porque en la pandemia es un ejemplo muy claro, pero ahora mismo estamos rodeados de ciencia y tecnología por todos lados y hay que saber manejarse con ello, ¿no? Por todo ello, siempre digo que trabajamos bajo mucha presión. Esta foto me la hicieron durmiendo en la redacción de Público, entonces trabajaba en Público cuando la catástrofe de Fukushima, que ahora se cumplen 10 años. A lo mejor os han contado algo. Hace 10 años hubo un terremoto terrible en la costa de Japón y un tsunami golpeó una central nuclear que había allí, provocando lo que podía haber sido una gran catástrofe nuclear y por eso nosotros teníamos que estar pendientes por las noches de lo que sucedía allí, también por el cambio horario y demás. Y a veces nos tocaba esto, nos tocaba echar una cabecita en la redacción para no perdernos nada de lo que sucedía con este accidente. Y bueno, la verdad es que he ido un poco rápido, pero más o menos es todo esto lo que os quería contar, porque yo sobre todo quería dejaros la ocasión de que me hicierais muchas preguntas, de que no sé, me digáis cosas que os apetece saber de cómo se trabaja en un periódico, porque, bueno, os he contado un poco cosas de lo que es el periodismo científico, que es a lo que yo me dedico, pero básicamente es un poco así como trabajan en todas las secciones, ¿no? Los de política con un poco más de presión, los de deportes con un poco más de diversión, pero al fin y al cabo así es un poco el día a día de los periodistas en un gran medio como El País. Así que si queréis hacerme alguna pregunta o no sé, decir que vaya tonterías que digo, pues nada, es vuestra oportunidad. Bueno, Javier, voy a empezar yo para romper el hielo, ¿vale? En primer lugar, darte las gracias por tu fantástica charla, que además has abordado un montón de cosas súper interesantes. Yo sí quería decirte que recuerdo perfectamente ese trabajo que habéis tenido que publicar en un montón de idiomas porque fue estupendo. Y especialmente las infografías que habéis publicado en materia en estos últimos meses, muchas de ellas relacionadas con los virus, ¿no? Me han encantado y eso lo primero, felicitarte. En segundo lugar, decirle a la gente que está conectada que es totalmente necesario que los micrófonos estén cerrados mientras que no vayáis a preguntar, ¿vale? Y que para preguntar me pidáis la palabra a través del chat, porque si no, esto es un lío, ¿de acuerdo? Voy a lanzar yo la primera pregunta y espero las vuestras a continuación. Entonces, son casi dos preguntas. En primer lugar, ¿siempre te ha interesado la ciencia o llegas a la ciencia, al periodismo científico casi por casualidad? Es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿por qué los bonobos? Eso me llama mucho la atención. Yo es que no soy mucho de zoología, soy más de botánica, pero bueno, en biología, ¿no? Entonces, pero me ha llamado enormemente la atención, porque los bonobos, ¿qué le encuentras tú a los bonobos tan súper interesantes? Así que ahí te las dejo y espero las de los compañeros. Muy bien. Pues mira, muy rápido. No, yo no tengo en el equipo de materia, que somos 7, tenemos un químico, tenemos un veterinario, tenemos un biólogo, pero no todos tenemos formación científica. Yo no la tengo. Yo, digamos que caí de rebote en la sección de ciencia, ¿no? Lo bueno de los periódicos, siempre se ha dicho, ¿no?, que los periódicos es, digamos, una especie de cuando tú entras en la redacción de periódico hay una especie de saber enciclopédico un poco por lo menos de superficie, ¿no? Nosotros
cuando entras en un periódico, de cualquier cosa hay alguien que tiene que saber algo, ¿no? Por lo menos tenemos que saber a quién llamar para enterarnos, ¿no? Entonces, en un periódico hay gente que sabe mucho de historia, hay gente que sabe de ciencia, hay gente que sabe de política, gente que sabe de leyes, gente que sabe de juzgados, tiene que haber un poco gente que sepa de todo, ¿no? Y la mejor formación que tenemos en los periódicos es que poco a poco, por desgracia, se va perdiendo también por un poco la precarización de las redacciones, por bueno, lo que sucede en todos los ámbitos profesionales. Lo mejor de los periódicos es la formación continua, ¿no? Digamos que la gente te están formando tus mayores, ¿no? Yo tuve grandes maestros tanto en público como ahora en el país, gente que lleva más años que yo dedicado a esto, que sabe decirme qué tengo que leer, a quién tengo que llamar, cuáles son los mejores recursos. Entonces yo entré a la sección de ciencia hace 11 años sin tener ni idea. Me hicieron, por así decirlo, un máster rápido, pues me daban una noticia de dinosaurios, una noticia de virus, una noticia del espacio, una noticia de la NASA, una noticia de no sé qué, y así poco a poco me iba poniendo al día, ¿no? Digamos que, pero eso sucede en todas las secciones, digamos que la mayoría de los periodistas suelen entrar en un periódico como becarios, ¿no? Y muchas veces te asignan una sección un poco por tus preferencias o por tus habilidades, pero a veces no, simplemente te tocó economía y ya está. Y hay mucha gente que ha terminado siendo de los mejores de lo suyo, simplemente porque cuando tenía 23 añitos les asignaron esa sección, ¿no? Entonces, pues se ha dedicado, claro, nuestro trabajo es informarnos, leer todos los días y demás, ¿no? Para no meter mucho la pata o no más de lo normal. Y así fue como llegué yo a la ciencia. O sea, digamos que sí que, claro, luego te das cuenta que evidentemente yo a lo mejor sí que tenía un poco de condiciones, porque sí que por mis lecturas o por mis inquietudes sí que tenía más o menos interés, pero digamos que me tocó, sin más. O sea, yo antes de hacer ciencia hacía noticias de educación y antes había estado haciendo noticias de tele. O sea, yo era que en el periódico me dedicaba a entrevistar a Buenafuente y a Pablo Motos y cosas de eso, o sea, que para que te hagas a la idea. Y nada, lo de los bonobos es porque nosotros los humanos tenemos dos primos muy cercanos, ¿no? Que son los chimpancés y los bonobos. Son muy, muy, muy parecidos a nosotros. Nos separamos de ellos hace, en términos evolutivos, muy poquito, hace 6 millones de años más o menos. Y siendo nuestros primos más cercanos y tan parecidos a nosotros en cuestiones genéticas, somos casi iguales en realidad, son muy distintos los chimpancés de los bonobos. Entre ellos son muy parecidos. De hecho, durante mucho tiempo se pensaban que era la misma especie, hasta que ahora hace unos años se supo que son dos especies completamente distintas. Y los chimpancés son una especie, no diría violenta, pero digamos que sí que tiene esa tendencia a resolver las cosas por las malas, ¿no? Tienen una jerarquía muy patriarcal y son muy territoriales y se dedican yo he dado bastantes noticias de guerras, literalmente lo llaman los primatólogos, los llaman guerras, se dedican a invadir a las comunidades de vecinas, pero a lo bestia, es decir, con asesinatos brutales y con ataques encarnizados y demás, ¿no? Se matan entre ellos. Sin embargo, los bonobos son todo lo contrario, digamos, viven una jerarquía más matriarcal, digamos, unas relaciones mucho más horizontales entre ellos y aunque a veces sí se pegan entre ellos, es muy poco común lo que se peguen entre ellos. Por lo general siempre tienen la tendencia a resolver las cosas con el sexo. Cuando hay una tensión dentro de la comunidad, se frotan, literalmente, se masturban o tienen relaciones sexuales entre relaciones homosexuales o heterosexuales. Quiere decir que dos bonobas se frotan entre ellas o dos machos se tocan o macho-hembra, lo que sea. La manera de calmar la tensión entre ellos, entre los bonobos, es con el disfrute sexual en lugar de golpetazos, con lo cual me parece un enfoque bastante más oportuno para resolver los problemas. Conflictos, para resolver conflictos. Claro. Entonces, en lugar de recurrir a la guerra, recurren al sexo para aliviar la tensión,
Con lo cual ellos viven mucho más en sintonía que los chimpancés. Más contentos, más contentos. Bueno, aquí tenemos por ahí alguna pregunta, a ver, Desiree, la gente de los distintos institutos, Álvaro, Amelia. Tenemos una compañera mexicana que ha madrugado un montón para escucharte. Claro. Y que también está por aquí, de uno de los centros que compiten. Chicos, tenéis la palabra. ¿Alguna pregunta para Javier? Está todo el mundo muy callado, no sé por qué, esto es raro. Si me permitieran. Aquí tenemos a Nancy, a nuestra compañera mexicana. Tuyo, sí, muy buenos, todo sí, tuyo. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, España. Buenos días, México. Un gusto y un honor poder estar en este momento con ustedes. Estoy acompañada con mis alumnos. Somos 5 del equipo mexicano y que además estamos compitiendo y somos partícipes en esta feria de las ciencias. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy de formación químico farmacobiólogo, me he dedicado un poco acá en México en mi época de estudiante, cabe mencionar, a investigar. Durante mis prácticas cuando era yo estudiante, es algo de veras apasionante. Y mi pregunta es, ¿qué tan difícil es identificar, escuchaba yo que comentabas, de que hay científicos fraudulentos? Entonces, ¿qué tan difícil o cómo es posible el poder identificar a este tipo de científicos, este tipo de investigaciones? Muchas gracias, Nancy, un placer también. Pues hay muchas maneras de llegar a científicos fraudulentos. A veces a nosotros mismos nos llama la atención, ¿no? Algo raro hay, algo no cuadra. Nosotros nos dedicamos a leer muchos estudios científicos y estamos acostumbrados un poco a ver cómo funcionan, ¿no? Cómo son. Y hay veces que vemos cosas que no cuadran, ¿no? Cosas que no encajan, ¿no? Yo, por ejemplo, se publicó un estudio que literalmente le daba la vuelta a una foto para que pareciera lo que no era y para decir que había habido una erupción subacuática aquí en una isla en Canarias. Digamos que hay cosas muy burdas, pero por lo general nosotros como somos periodistas, no somos científicos, no tenemos las herramientas para conocer al detalle cosas muy complejas, ¿no? Entonces, por lo general suele haber denuncias anónimas de otros científicos que sí son capaces de identificarlo, las propias revistas científicas que detectan errores cuando han publicado algo a posteriori y deciden retirar esos estudios porque se dan cuenta de que contenían errores o errores voluntarios o involuntarios, ¿no? Entonces, digamos que nos enteramos por esas... nos enteramos, por así decirlo, por intermediarios más conocedores de las cosas, ¿no? Digamos que los estudios científicos tienen cuestiones muy técnicas, muy complejas, muy difíciles de leer incluso para la gente del propio campo. Y entonces a nosotros pues evidentemente hay muchas cosas que se nos escaparían si no nos avisaran otras científicas, otras investigadoras que nos dicen, nos mandan un email porque claro, nosotros conocemos a muchísima gente de ciencia y nos avisan y nos dicen, aquí hay algo raro, echarle un ojo a esto, llamad a este tipo porque hace cosas raras y demás, ¿no? No te oigo, Ana. Tienes el micrófono. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nancy, perdón, que no tenía el micro conectado. Sonia, creo, de Casa de la Virgen, de otro de los coles que está conectado, me pedía la palabra, Javier, que me comentaba que tenían algunas dudas allí, claro, en su aula. ¿Tenéis la palabra, Casa de la Virgen? Hola, buenas tardes desde Palmones. Buenas tardes a todos. Desde aquí pues tenemos algunas dudas que la van a hacer los diferentes alumnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Buenas, me presento, me llamo Ailén y mi duda es ¿cuál sería la noticia más graciosa en relación a la ciencia que ha hecho en base a que esa puede ser que haya tenido la mayor repercusión? Si tenéis varias preguntas, si queréis, las hacéis todas y luego las respondo. ¿O era solo esa? Hola, yo soy Evaristo Ramos Argüelles, de Colegio Casa de la Virgen, y mi pregunta era que hasta qué punto se pueden dar las noticias
porque hay que tener cuidado con las noticias, a ver si van a preocupar a la población o pueden ser perjudiciales. ¿Alguna más? De momento no hay nada más de dudas. Vale. Empiezo por la última. Sí, o sea, nosotros, gran parte de nuestro trabajo es, nosotros nos dedicamos siempre a darle muchas vueltas a lo que vamos a publicar y pensar en el impacto que va a tener en la gente, sobre todo en circunstancias como estas. Con la pandemia más, pero por lo general las noticias de biomedicina, las noticias de enfermedades son asuntos muy peliagudos porque sabemos que la gente, por ejemplo, si han hecho un experimento con ratones que parece que va a curar, me invento, el Alzheimer, si nosotros damos esa noticia, le generamos muchas falsas esperanzas a la gente, ¿no? Digamos que cuando algo funciona en ratones, hasta que hipotéticamente, si todo va bien, llegara hasta ser un medicamento que funcionara con humanos, pasarían décadas. Y a nosotros nos preocupa mucho siempre generar esas falsas esperanzas en la gente, ¿no? Por eso siempre a nosotros nos gusta decir que si somos buenos o malos, más que por lo que publicamos, por lo que dejamos de publicar. Muchas veces hay noticias que no son del todo noticias, que no merece la pena o que merece la pena esperar, y por eso nosotros siempre vamos con pies de plomo, por así decirlo, ¿no? Vamos siempre a tener mucho cuidado de no publicar cosas que no estén bien atadas, sobre todo, ya te digo, en este ámbito de enfermedades y cosas así, que le puedan causar falsas esperanzas o grandes decepciones o problemas a la gente, ¿no? Que se crea que a lo mejor su dolencia va a tener una cura dentro de poco y no es así, ¿no? Digamos que con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso nosotros siempre nos preocupamos mucho de publicar cosas que sepamos, digamos, controlar el impacto y que estemos seguros de que lo que estamos contando es real, 100% y es sólido, ¿no? Digamos que sí, o sea, la pregunta es muy buena porque es verdad que nosotros siempre estamos muy, muy pendientes de no preocupar a la gente, por ejemplo, con todo esto, por ejemplo, en la pandemia, las variantes estas que van surgiendo, ¿no? Que a veces parece que son más contagiosas, o son más peligrosas por algún motivo, porque generan más hospitalizaciones o lo que sea, y a veces son estudios muy preliminares, con poblaciones muy pequeñas, no estamos muy seguros, entonces siempre hay que tener cuidado y no alarmar a la gente, ¿no? O por ejemplo, con los efectos secundarios de las vacunas, ¿no? Nosotros siempre hay que tener mucho cuidado de no... A la gente hay que informarla. Si están pasando cosas, a la gente hay que contárselo, pero hay que saber cómo contárselo y no exagerar las cosas que no merecen tanta dimensión a veces, ¿no? Que a veces sobredimensionamos algunos accidentes, algunos problemas que ha habido, que en términos poblacionales, ¿no? Digamos, si le hemos puesto la vacuna a 10 millones de personas y a 1 o 2 les ha pasado algo, hay que contarlo, pero hay que saber ponerlo en su justo término, ¿no? Y luego la noticia más graciosa, pues no sabría, estaba pensando, no sabría. Igual es esta que he puesto antes ahí de las bonobas que practican el sexo y tal. Evidentemente las cosas que tienen con el sexo siempre hacen más gracia y tal. Nosotros nunca pensamos en publicar una noticia que sea graciosa, pero sí, evidentemente sabemos que a la gente son cosas que le van a hacer gracia, ¿no? Con las cosas de animales suelen tener bastante éxito en ese sentido, ¿no? Que la gente les comparte como haciendo una coña. Y sobre todo porque, y esto es bastante peculiar, pero me pasa bastante a menudo, todas estas noticias de las que hablaba antes de chimpancés y bonobos, de cómo se relacionan. Yo he hecho muchas noticias de descubrimientos que había habido en el momento sobre el terreno en África, de batallas campales que ha habido entre chimpancés o de un chimpancé que había derrocado a otro con unas artimañas, no sé qué. Y siempre la gente tiende a ligar la historia que estamos contando con las polémicas políticas del momento, ¿no? Al final, el chimpancé que derrocó al otro termina siendo Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o no sé qué, y al final la gente se crea el chiste sin que nosotros se lo pongamos, o sea, nosotros se lo ponemos un poco en bandeja y la gente ya hace el chiste sola. Bueno, pues tenemos otra pregunta. Amelia, del Colegio María Auxiliadora, había pedido la palabra. Amelia, ¿tienes la palabra? ¿O tus alumnos? Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecerte tu tiempo,
para conectarte y esta experiencia tan agradable con los alumnos y la oportunidad de poder escucharte. Mi pregunta es la siguiente. Estamos en una época pospandémica en la que vemos imágenes de jóvenes en situaciones de fines de semana pues de botellona, de situaciones de un poco de inconsciencia, ¿no? En la situación de desescalada que estamos viviendo actualmente. En realidad no es una pregunta y reflexión. Tú como periodista, ¿podríais los medios de comunicación, que bajo mi opinión tenéis en estos momentos un gran poder mediático, alentar a los jóvenes o por lo menos concienciarlos un poco más de esta situación de desescalada tan sumamente delicada que estamos viviendo ahora? No sé. Sí, mira, yo con eso aprovecho y hago otra reflexión porque es una cosa de la que hemos hablado desde el principio. Ahora digamos que estamos en otro momento de la pandemia, pero desde el principio se ponía mucho el foco en los jóvenes y la botellona, ¿no? Y yo, que me he dedicado mucho a enfocar las noticias de la pandemia desde el punto de vista de la psicología social, de cómo actuamos y por qué actuamos, de cómo pensamos y por qué pensamos así, lo que me decían los especialistas es que los jóvenes son jóvenes, ¿no? Y por su propia naturaleza tienen menor percepción del riesgo, les va a costar más entender determinadas restricciones o asumirlas, van a tener más tendencia a, bueno, me da un poco igual, a querer seguir viendo a los colegas y demás. Y yo creo que lo que ha fallado es que las autoridades sanitarias y las autoridades en general entendieran eso. Quiero decir que los jóvenes van a querer seguir siendo jóvenes y van a querer seguir haciendo lo que hacen. Lo que hay que hacer es saber manejarlos. Es decir, si la botellona es peligrosa, hay que manejar la situación de la manera más oportuna para que esos jóvenes que van a seguir queriendo ver a sus colegas los puedan ver en situaciones menos peligrosas. Lo que no se puede hacer es ponerle puertas al campo, ¿no? Muchas veces. Entonces, es mejor abordarlo con honestidad y con sinceridad. A ver, estos chavales se van a querer seguir viendo, pues desde mi punto de vista es mejor que se vean de 4 en 4 en el parque que se escondan en una casa de 15 en 15, porque se van a contagiar más, porque los contagios se producen más en interiores que en exteriores, por ejemplo, ¿no? O más, se producen más contagios borrachos que sobrios. Pues entonces, los ayuntamientos, por ejemplo, deberían hacer, no sé, conciertos al aire libre con distancia social. Entonces los chavales no están emborrachándose la botellona. Digamos que hay que ser inteligente y tratar a los chavales como lo que son, ¿no? No intentar decir todo prohibido y no se puede hacer nada, porque tarde o temprano aquello va a escaparse, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha faltado en esta pandemia, así en general, no solo con respecto a los jóvenes, en general, ha sido tratarnos un poco como adultos a todos, ¿no? Que la gente nos puede explicar que las cosas son complicadas, que las cosas son difíciles y nosotros podemos tomar decisiones informadas, ¿no? Y también aplicado al caso de los jóvenes, ¿no? Digamos que a los jóvenes hay que decirles que sean responsables, a los jóvenes hay que decirles que pueden terminar enfermando a su abuela y llevándola al hospital, pero cuando su abuela está ya vacunada, pues es más complicado de seguir utilizando, digamos, la carta del susto con ellos. Hay que utilizar otra carta, hay que utilizar otro recurso para que sigan siendo responsables. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta desde el Colegio Montecalpe. Germán, tenéis la palabra. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos. Dentro de cuarto de ESO, yo y otro compañero hemos estado desarrollando un proyecto de investigación, ¿no? Que es la biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible respecto a la Agenda 2030. Nosotros nos hemos enfocado de una manera que creemos que puede ser interesante, que es relacionándolo con 17 especies. En este caso, mi pregunta venía que, por ejemplo, la planta carnívora, que es la Drosophila lusitanium, si, por ejemplo, que al ser una especie que es bastante poco conocida, si dentro del mundo del periodismo se le podría cambiar el nombre para que la gente la pueda conocer más o de alguna manera, si se podría difundir. ¿Cambiarle el nombre? Cambiar el nombre, ponerle un nombre que a la gente le resulte peculiar para que pueda conocer, para entrar dentro de este mundo, para que puedan conocer la especie.
Mira, te voy a decir una cosa. Las palabras, digamos que las palabras tienen patas, por así decirlo, ¿no? Los objetos van cambiando de nombre y se van transformando. Muchas veces las cosas, también las cosas científicas, tienen un nombre y van cambiando por modas o por circunstancias, porque se pone de moda, porque unos chavales en un instituto le ponen un nombre peculiar y eso engancha y la gente lo termina llamando así. Nosotros tenemos un caso que a veces nos hace gracia, que es, hay un animal muy extraño que es se llama, tiene varios nombres, ¿no? Pero nosotros, o sea, el nombre más habitual es la ratatopo desnuda, que es una especie de rata que es topo y que no tiene pelo y que se comporta, siendo un mamífero, una especie de roedor, se comporta como una hormiga, digamos, que su entorno social es como una hormiga. Es un animal muy raro porque no tiene cáncer y es como inmune a mogollón de enfermedades, es un animal súper raro. Y nosotros nos dio por llamarle el ratopín rasurado, porque cuando te metes en la Wikipedia te da varias opciones, ¿no? De la ratatopo desnuda, el ratopín rasurado, no sé qué, varios nombres comunes que utiliza la gente en distintos lugares del planeta para llamar a este mismo animal. Y a nosotros nos hizo más gracia el de ratopín rasurado y ahora hemos creado un poco de conflicto porque ahora ya sale mucho más esto de ratopín rasurado, que es un nombre que a nosotros nos hacía más gracia, y al final la termina enganchando. O sea que inventaos vosotros el nombre y empezar a rularlo por ahí y a ver si engancha. Chicos, vamos casi terminando, que no queremos robarle a Javier más del tiempo que le dije en su momento. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿A la 1, a las 2, a las 3? Bueno, parece que no. Javier, darte las gracias, de verdad. Ha sido un placer escucharte. Ya te tenemos fichado. Aquí el que cae en las redes de Iberciencia no se escapa, y eso lo saben todos los investigadores que hemos ido y toda la gente que nos ha ido, bueno, pues ayudando y que hemos ido aprendiendo, ¿no? con vosotros. Así que ha sido un placer. Sigue disfrutando de Canarias y bueno, están dando las gracias por ahí en el chat. Y haremos en redes, ya verás que te compartiré, como tengo tu Twitter y tal, te compartiré para que sepas que estamos muy contentos de haberte tenido. Que sepáis que yo también estoy muy contento, que para mí también ha sido un honor, que me ha encantado pasar este rato con todos ustedes y nada, si alguno de los que están por ahí quiere dedicarse al periodismo, que me escriba y que le doy consejos para que busque otra carrera, que esta no tiene salidas. No le digas eso, hombre. No, es broma. No, hay que animarlo, Javier, hay que animarlo. Claro, no, si lo decía broma, que me escriba y ya intentaremos ayudarles en el futuro. Y que hay que animarlo a que se inscriban en materia, por favor, que es un suplemento fantástico que les va a servir para hacer los trabajos y para desarrollar después ideas. Así que nada, ya sabéis, chicos, materia del país que os llega al correo y oye, que a mí no me paga nada el país, que coste, pero bueno, que a mí es que me encanta. Yo, lo sabes, te lo dije, fue lo primero que te dije y nada. Mil gracias. Disfruta de tu teletrabajo en el maravilloso Tenerife y hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Javier. Chao, chao. Chao, chao.